Hola, mi nombre es Fátima y hoy entre mis compañeros y yo les vamos a explicar acerca sobre la lógica formal, uno de los temas importantes de la etapa. Les vamos a explicar desde su definición, su concepto y lo que desglosa después ese concepto, ya sean sus tipos o lo que tiene como contenido esto de la lógica formal. Y se los vamos a explicar posteriormente a este video. ¿Qué es la lógica formal? Bueno, la lógica formal es aquella que se centra en la estructura de argumentos, ya que utiliza posiciones y conectores lógicos. Una disculpa si estoy viendo hacia arriba, aún no tengo claros algunos puntos que yo debería saber, pero que les voy a explicar brevemente. Bueno, este es un punto que no se debe de tomar en cuenta, pero es importante dentro de la lógica formal. Después de haber visto su concepto o definición, como le quieran llamar, con mi compañero Derek anteriormente, se desglosan unas reglas de inferencia, ya que es un concepto un poco revuelto. Para no revolverlo, simplemente tomaremos en cuenta que de ahí se desglosan las reglas de inferencia y después a eso seguimos a los sistemas de la lógica formal, que es lo que les va a mencionar mi compañero Derek. La lógica formal se divide en dos partes, que es la lógica posicional y la de predicados. La posicional se interesa en las preposiciones y conectores, y la de predicados se incluye en cuantificadores y analiza estructuras más complejas que involucran sujetos y predicados. Hay que saber que respecto al carácter formal de la lógica se toma en cuenta la forma de los argumentos. Eso es lo que se toma en cuenta. La forma de los argumentos más que en el contenido específico de sus premisas, y los estudia con ayuda de los siguientes conceptos que les voy a mencionar posteriormente. Empezamos con la estructura. He aquí donde la lógica formal analiza de forma estructurada o jerarquizada, como le quieran decir. Analiza la estructura de los argumentos al descomponerlos en premisas y conclusiones, por lo que un argumento válido tiene tal forma que si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe serlo. Después seguimos con los sistemas de símbolos, que es una representación gráfica para que nosotros tengamos una idea más clara del objetivo. Para tenerlo más claro, sistemas de símbolos se usan para representar preposiciones y relaciones que permiten una evaluación más clara y objetiva y elimina ambigüedades del lenguaje natural. Después siguen las leyes de inferencia, donde se fundamenta en reglas que determinan cómo derivar una conclusión de premisas dadas. Por ejemplo, la regla de modus ponens permite concluir que R y Z son verdaderos. Algo un poco revuelto, pero ese es un ejemplo. Validez y verdad es lo que sigue. Se refiere a la forma en la cual el argumento y la verdad se enfrentan, por lo que un argumento puede ser válido aunque sus premisas sean falsas. Después sigue cientificadores. La lógica formal incluye su uso, por ejemplo, un ejemplo claro, todos y algunos, los cuales nos permite tratar afirmaciones generales y particulares. Y por último, la lógica proposicional. Se ocupa de preposiciones simples y sus conectivos lógicos como y, o, no y sí. Entonces, a través de estas conjunciones se construyen proposiciones compuestas. La lógica estudia estas formas de pensamiento de manera formal. Ahora veremos los tres conceptos fundamentales. El primer concepto es el concepto, que es la forma más básica de pensar, que nos ayuda a identificar y agrupar objetos o ideas. El segundo es el juicio, que es el siguiente nivel del pensamiento. Aquí se unimos los conceptos para afirmar o negar algo. Y el último es el razonamiento, que es la forma más compleja del pensamiento. En este los juicios se enlazan y lógicamente para llegar a una conclusión. La lógica argumentativa se comprende como una abstracción que permite agrupar características comunes de objetos, ideas o fenómenos, refiriéndose a una idea que incluya derechos, elecciones y autonomía. Estos conceptos nos ayudan a comunicar y razonar, sirviendo como base para el desarrollo del pensamiento crítico. Características de los conceptos.
Abstracción. Es general y no se refiere a un único objeto. Por ejemplo, animal. Abarca todas las especies, no solo a un tipo específico. Definición. Es clara y precisa, por lo que su significado se delimita. Por ejemplo, esclavitud puede incluir aspectos de inequidad y moralidad. Entre otras características de los conceptos se encuentran las relaciones, que corresponden entre sí para formar una red de significados. Por ejemplo, tiranía está relacionado con poder y desigualdad. La evolución cambia con el tiempo a medida que nuestra comprensión del mundo se amplía. La noción de género, por ejemplo, ha evolucionado con los cambios sociales. La utilidad. En este tipo de lógica, los conceptos son herramientas que nos ayudan a construir y a analizar argumentos, siendo esenciales para conclusiones claras y premisas. Importancia de los conceptos en la lógica argumentativa. Claridad. Un buen argumento debe tener conceptos bien definidos porque, si no lo entendemos, se vuelve confuso. Coherencia. Los conceptos deben ser consistentes a lo largo del argumento. Modificar su significado conduce a falacias o malentendidos. Persuasión. A partir de conceptos más adecuados, un argumento se volverá más convincente, en particular porque requiere de valores y creencias compartidos. Análisis crítico. Comprender los conceptos permite evaluar la validez de los argumentos ajenos. Preguntarse, ¿qué significa realmente esto?, es clave en una discusión.